Vamos a compartir, vamos a permitir que las demás personas puedan conectarse para dar introducción a este tema. Ustedes saben que vamos a hacer una introducción, pero que luego entonces viene también la tanda de las preguntas. Esto no es un monólogo, como siempre le he dicho. Es un tema que ha sido solicitado por muchos hermanos. Es un tema a petición, complaciendo algunas peticiones de los que se conectan con nosotros aquí los lunes. Y que pues yo creo que lo vamos a tratar de una manera amplia en el día de hoy, que será de mucha bendición. Esperando que el Espíritu Santo de Dios sea que nos guíe y que podamos ser de edificación, como siempre decimos, el propósito con el cual lo hacemos. Bueno, vamos a hablar, miren, yo quería solamente tratar el tema del recasamiento, que es lo que más han solicitado los hermanos aquí en el en vivo, pero he querido traer pues brevemente algunos puntos del matrimonio, el divorcio y el recasamiento. O sea, traje el compendio completo de este tema: matrimonio, divorcio, recasamiento. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 2, verso 24. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Esto delante de Dios, delante de los hombres, es lo que nosotros podemos considerar como la unión o matrimonio, o el inicio de la familia, que es realmente lo que realiza el matrimonio, la unión de personas, de un hombre y una mujer. Pues lo que dan origen es al inicio de lo que sería pues el principal pilar de la sociedad, que es la familia. Pero ¿qué sucede? Hay un caso en el asunto aquí, pues que la gente muchas veces no lo toma en cuenta. El matrimonio, desde el punto de vista de nuestras sociedades, se ve como un contrato civil, como algo que usted va allí y voluntariamente firma un contrato en el cual usted se compromete de manera voluntaria con ciertas cosas que conlleva esa unión con otra persona. Pero cuando vemos a la luz de la Biblia, la unión no es un contrato, sino que es un pacto. Desde el punto de vista bíblico, el matrimonio es un pacto, no un contrato. Un punto importante a resaltar, que no podemos dejarlo pasar por alto, ya que estos tiempos modernos o posmodernos, o de la posmodernidad, están trayendo ideologías mundanas y diabólicas y pecaminosas, hablando de unión de personas del mismo sexo, y eso no es matrimonio, eso no existe. Eso simplemente es una aberración desde el punto de vista bíblico. Porque la Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios en el principio. Y como lo creó varón y hembra, lo creó para que se unieran y pudieran multiplicarse. Por lo tanto, la palabra matrimonio viene de matriz y viene de patrimonio. Matriz, lo que tiene la mujer, la matriz, la que puede procrear o fecundar la vida, y patrimonio, que es el hombre que tiene pues lo que tiene que ver con el patrimonio. Por eso ustedes ven que en el matrimonio siempre lo vemos como un sistema patriarcal, donde los padres son los que dan el apellido, donde los padres son los que generan los recursos que se van a heredar. Principalmente siempre ha sido así en la mayoría de la cultura. Y entonces lo que vemos es el origen de la palabra matrimonio, matriz de la mujer, y el monio viene de lo que es el patrimonio que lo da el hombre. Entonces esa es la unión que genera un matrimonio. Todo lo demás es aberración, hombre con hombre, mujer con mujer o con cualquier otra cosa, que incluso vemos que hasta en los últimos tiempos hasta con animales están habiendo uniones en algunos países y demás. Yo vi una noticia hace un tiempo de alguien en un país asiático que se casó con una muñeca. Eso ya son aberraciones, son parte de lo que es pues los engaños y las confusiones de Satanás a la mente de la gente, que lo lleva pues a una vida de pecado y alejado de los principios bíblicos, principios de Dios establecidos para lo que es el propósito de la familia, de la sociedad y por ende del matrimonio. Entonces, eso es hablando del matrimonio. Entonces, el matrimonio surge como una unión entre dos personas, mujer y hombre, varón y hembra, y tiene propósitos. Hay propósitos de Dios en el matrimonio. Ahora bien, a partir de ahí, la Biblia entonces empieza a hablar a favor de la unión hasta que la muerte los separe, porque es un pacto y una alianza. Como le decía, no es un contrato. Los contratos se pueden romper. Usted se asocia con alguien, hace un contrato y puede romper ese contrato, solamente que va a tener que incurrir en las consecuencias de la ruptura de un contrato.
En el caso del pacto es diferente, porque el pacto, aunque el otro no cumpla, yo tengo que cumplir. El pacto es muy diferente al contrato. El contrato alguien se puede salir y ya entonces ya no es vigente. Pero el matrimonio tiene una vigencia porque delante de Dios es un pacto. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ver con la firma de un papel. Eso es algo que también en la iglesia y la mayoría de los cristianos también ignoran, y es que la iglesia no casa. El hecho de que la iglesia, por ejemplo, en algunas denominaciones o religiones casen, no significa que la Biblia diga que la iglesia casa. O sea, para que me entiendan, la Biblia no establece contratos civiles en la iglesia. Ahora, ¿dónde se originan los contratos civiles? Se originan en la parte legal de los estados. Ahora, hay estados, como aquí en República Dominicana, en nuestra república se aprobó una ley donde los pastores pueden, igual que los sacerdotes que tienen un concordato desde mediados de la década del 50, que fue logrado con el dictador o presidente de entonces, que era Trujillo, pero también hace un tiempo la iglesia evangélica se le ha permitido que los pastores puedan tener acceso a firmar o a legalizar un matrimonio como si fuesen jueces civiles. Eso lo ha hecho una ley aquí en el país que le ha permitido a los pastores hacerlo. Pero bíblicamente la iglesia no casa a nadie. No hay ningún registro bíblico que usted vaya a encontrar ni a Jesús oficiando un matrimonio, ni a ninguno de los apóstoles, de los primeros líderes de la iglesia. A nivel bíblico no existe el matrimonio que la iglesia lo efectúe. No quiero que me malinterpreten. La iglesia está de acuerdo con el matrimonio. El matrimonio es una institución establecida por Dios, es el fundamento de la sociedad y también tiene un símil con lo que es el reino de Dios. Incluso Jesús se habla del novio de la iglesia, se habla de un matrimonio de Dios con Israel en la Biblia. Cuando Dios habla de que el pueblo es un fornicario, Dios muestra el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Malaquías capítulo, en Jeremías capítulo 3, verso 8, usted encuentra a Dios hablando de Israel como una fornicaria y como si fuera su esposa, y de Judá, su hermana, que también se convirtió en prostituta. O sea, Dios pone ese ejemplo del matrimonio. Incluso la iglesia se casa con el Señor. Eso es un ejemplo divino y por lo tanto el matrimonio tiene un peso muy fuerte, muy alto en cuanto al sentido espiritual de la unidad y de lo que es la familia divina. Entonces la iglesia representa eso con Dios, esa familia divina donde se generan los hijos de Dios. Entonces, eso es hablando en un plano ya más espiritual, saliendo un poco del plano terrenal, pero vamos a volver aquí porque no quiero meterme en esas profundidades ahora. Creo que no es necesario, porque la gente que ha escrito quiere saber porque tiene condiciones legales. Yo entiendo gente que se ha divorciado, gente que ha venido al evangelio con un divorcio, personas que se han casado en la iglesia y luego se han divorciado, personas que tienen una serie de situaciones. Pero ¿de dónde viene el divorcio? Hemos hablado brevemente de lo que es el matrimonio, sí, definiendo, hablando de lo que la Biblia dice de manera pues esporádica, pero ¿qué es el divorcio? La carta de divorcio en el Antiguo Testamento la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 24, a partir del verso 1 usted puede leer allí. Y es cuando Moisés le da carta de divorcio para que las personas se separaran en aquel tiempo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Por qué Moisés le daba carta de divorcio en aquel tiempo? Dice que por la dureza de su corazón. ¿Qué significa esto? Que había una serie de situaciones que no eran relevantes por las cuales las personas repudiaban a su pareja, en el caso de los hombres principalmente. Entonces le daban carta de divorcio para que pudieran divorciarse. Pero no significa que Dios esté de acuerdo con el divorcio. Escucha lo que estoy diciendo. Porque el hombre hace muchas cosas con las cuales Dios no está de acuerdo. Por ejemplo, vuelvo y repito lo que está sucediendo hoy día en las ideologías que se están estableciendo en diferentes países y naciones. El hecho de que el hombre legalice de manera legal, escuche bien, para los que hablan de Romanos que hay que someterse a toda la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, eso depende. Porque hay cosas que yo no puedo hacer. Yo como pastor, nunca voy a oficiar la unión de personas del mismo sexo. Y eso no me lo va a imponer ni un Estado, ni me lo va a imponer un obispo, no me lo va a imponer un concilio, eso no me lo va a imponer nadie. Porque yo no estoy de acuerdo con eso, va contra mi principio, va contra la moralidad, va contra todo lo que Dios establece espiritualmente. Entonces, por lo tanto, para mí de paso eso es imposible que yo lo haga como pastor, en mi caso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay cosas que el hombre las puede establecer como legal y que Dios no esté de acuerdo con ella.
El caso del divorcio es uno de esos casos. Entonces, dice Jesús que fue por causa de la dureza de su corazón cuando le preguntaban a Jesús. Y la mayoría de las veces que se le preguntaba a Jesús sobre este tipo de temas, los judíos era buscando ocasión para tentarle, buscando ocasión para que él fallara en su respuesta, porque ellos sabían que era un tema complicado. Entonces, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Por eso es que vemos más adelante que dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo vamos a leer aquí textualmente. Yo tengo un texto aquí que quiero leerlo textualmente. Entonces, cuando dice esto en Mateo capítulo 19, que lo que Dios unió no lo separa el hombre, es porque el matrimonio no tiene que ver con un contrato civil, porque en el contrato civil sí existe el divorcio. Pero lo que Dios une, el hombre no lo puede dividir, el hombre no lo puede romper, incluyendo cuando Dios une a una persona con otra. Ahora, ¿cómo yo sé cuando Dios me une con una persona? ¿Cómo yo sé que ese matrimonio es de Dios? Porque resulta que hay personas que muchas veces se convierten a Cristo. Una mujer se convierte, vamos a poner el ejemplo, su esposo no es cristiano, se divorcian por alguna razón, esa persona ya es cristiana, entonces se quedó sola. Entonces el asunto es qué ella hace después, o qué él hace después de esto. Se busca otra persona para casarse, se queda solo. O sea, ¿qué dice la Biblia? Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, ¿por qué puede haber divorcio según la Biblia, a la luz de lo que dice Jesucristo, a la luz de lo que dice la palabra? Saliéndonos del antiguo pacto, saliéndonos de la parte donde Moisés estableció esas leyes para el pueblo, que eran leyes de convivencia. Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Yo dije ya que Jesús, hablando en Marcos capítulo 10, dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 5, verso 32? Cuando a Jesús le preguntan que si es lícito dar el divorcio a la mujer por cualquier causa, Jesús dice, solo por causa de fornicación o infidelidad, para que usted entienda. Porque fornicación, en este caso, es tener relación fuera del matrimonio. Entonces, Jesús está dando aquí una observancia de esa ley del matrimonio, en este caso, o lo que puede ser causa de un divorcio. Y él dice en Mateo capítulo 5, salvo por causa de fornicación. Usted no está atado a estar con alguien que le es infiel, o sea, que es adúltero, por muchísimas razones, por razones de salud, por razones de muchísimas cosas. Entonces, usted no tiene una atadura que no le permita separarse de un fornicario. Y eso la Biblia lo deja claro. Claro, el que quiera indagar más allá de lo que Jesús dice, ya eso es otra cosa. Pero es a la luz de lo que dice la palabra, lo que dice Jesús. Entonces, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Vuelvo y repito, para los que se están conectando ahora, y lo venimos diciendo desde el principio. Y el matrimonio es una institución establecida por Dios. Dios estableció que el hombre se una a una mujer, a una sola, según la Biblia. Entonces, a partir de ahí, el tener varias mujeres, el divorciarse sin los motivos que la Biblia dice, está en pecado la persona que lo hace. Entonces, cuando hablamos del divorcio, el divorcio, por lo que la Biblia establece, usted no puede separarse de su mujer si su mujer no es cristiana y usted es cristiano y viene al evangelio. El apóstol Pablo dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 7, que usted tiene que quedarse con su esposa o con su esposo si ella consiente estar con usted y usted se convirtió a Cristo. Eso es un yugo desigual, pero es un yugo desigual que usted no lo buscó. No es lo mismo que cuando usted viene a la iglesia como cristiano y no tiene pareja, no tiene esposa o esposo, y de repente usted se busca una pareja, un esposo o una esposa que no es cristiano. Eso se llama yugo desigual, porque usted está buscando un problema fuerte para su vida, que la mayoría de veces lo vemos en ejemplos muy constantemente, en situaciones verídicas que le pasan a las personas. Entonces, cuando hablamos de quedarse con esa persona, estamos hablando de que la Biblia dice que esa persona puede ser por usted, que es cristiano, puede santificarse esa persona que no es cristiana. O sea, esa persona que no es cristiana
puede llegar a venir a los pies de Cristo, puede llegar al arrepentimiento por el testimonio suyo de su esposo o esposa, por la forma en que usted se comporte, por lo que Dios hace a través de usted, por el mismo Espíritu de Dios que usted porta como cristiano. Y si usted tiene un matrimonio, tiene una unión con una persona, con hijos y demás, una familia, no crea nunca que Dios le va a decir que rompa eso, que rompa ese matrimonio, porque ella no es cristiana, usted es cristiano y él no. O sea, es todo lo contrario. Dios va a querer que eso permanezca y que, como dice la Biblia, que se daba el divorcio en la antigüedad por la dureza del corazón de los hombres. No puede haber dureza en el corazón de los cristianos. Tiene que haber amor y tiene que haber perdón en el caso de cualquier falta. Entonces, eso cambia las cosas, porque ahorita hablábamos de que puede haber divorcio por causa de fornicación, según lo que Jesús dice. Pero, incluso usted puede perdonar a alguien que le sea adúltero. Eso puede suceder. O sea, su esposa o su esposo puede perdonarlo y eso está bien. No es que porque alguien adultere ya usted tiene que dejarlo y romper con su matrimonio o que su familia se deshaga. No es que estamos apoyando eso, pero si sucede, usted puede perdonar y puede seguir su matrimonio y Dios puede restaurar su matrimonio. Yo he visto eso, incluso en mi vida lo he visto, siendo yo inconverso. Entonces, Dios restaura los matrimonios. Entonces, tenemos que entender esa parte. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de lo que Dios quiere para con nosotros como familia y en su propósito que tiene para la familia. Hay varias preguntas que veo que están surgiendo aquí de los hermanos o están dando algunos comentarios. Recuérdense que vamos a hacer primero este panorama y luego entonces abrimos para que usted formule sus preguntas. Esto es el interactivo con el pastor, no es un monólogo. Así que no se desesperen, Jesse, que creo que tiene una pregunta por ahí. Todos déjenlo ahí, no se desesperen, que vamos a responderle en unos momentos. Así que tranquilos ahí, si quieren anótenla para que no se les olviden sus preguntas, pero sí le vamos a responder en un momento para prestarle atención ya a las preguntas. Hoy estoy solito aquí, Manuel me dejó solo hoy. Hay que dejarlo que comparta con su familia, que es la persona que está siempre conmigo aquí, así que tranquilos ahí, vamos a responderle ahora. Bien, entonces hablamos del matrimonio, hablamos brevemente del divorcio. ¿Qué pasa con el recasamiento? Ya para cerrar esta parte de introducción de este tema. El recasamiento tiene ciertas excepciones igual que el divorcio. Por ejemplo, Romanos capítulo 7 habla, a partir del verso 2, que si el marido de la mujer muere, esta pues queda libre para casarse con otra persona. Claro, nosotros diríamos, eso está muy claro, porque si el matrimonio hasta que la muerte no se separe, pues si alguien muere y hay una persona enviudó, pues puede casarse. Eso es un recasamiento, para que usted me entienda, porque la gente a veces dice, no, yo no estoy de acuerdo con el recasamiento, pero hay que ver cuál es la situación del recasamiento. Eso es un recasamiento. Entonces, si la persona muere, entonces usted puede tener otra pareja. Entonces, usted me dirá, pero si la persona es fornicaria, adúltera y nos separamos, ¿yo puedo tener otra pareja? Bueno, si la atadura suya tiene una excepción por fornicación y adulterio y tiene otra excepción por viudez, entonces la Biblia es muy clara con eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay un tema importante. Hay gente que establece que si hizo un contrato civil en el mundo antes de venir al evangelio con una persona y se casó, firmó un papel, ese matrimonio ya es su matrimonio y no se puede volver a casar. Pero resulta que hay una serie de situaciones que se dan. Por ejemplo, hay personas que se casan en el mundo, firman un papel, se divorcian, su pareja se casa con otra persona, crea una familia, tiene hijos y ya esa persona que está solo viene al evangelio. ¿Qué sucede con él? Hay quienes dicen que tienen que quedarse solos, pero ya su antigua pareja tiene una familia. Y esto lo estoy hablando yo ahora como hombre, como dice el apóstol Pablo en algunos textos, de manera personal. Si usted tuvo una pareja en el mundo y esa pareja se casó con otra persona, ya no tiene nada con usted, no lo puede tener porque entonces sería adulterio, porque ya tiene una pareja. Usted queda libre porque usted no era cristiano, usted no conocía nada de la palabra de Dios, ni mucho menos. Ese es mi punto de vista personal. Y usted viene al evangelio, usted puede tener otra pareja. Y vuelvo y repito, la iglesia no casa, pero el contrato civil tampoco es una ley de Dios. Lo que usted no puede romper es el matrimonio que Dios establece. Ahora, ¿cómo yo identifico que Dios me unió con una persona y que ese matrimonio es de Dios?
Si usted está en el evangelio y usted oró para casarse con una persona y después esa persona se descarría, esa persona se le mete un espíritu, pasa cualquier cosa y ese es su matrimonio. Ahí la cosa es muy diferente, porque usted ya sabía con quién se casaba y cómo se casó. Y mucha gente a veces se desespera también y tienen consecuencias de sus actos y después lamentablemente tienen situaciones que le impiden tener una vida familiar conforme a la voluntad de Dios, como debe de ser. Entonces, mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 19, y yo quiero leerlo textualmente de la Biblia, que no quiero saltarme nada, desde el verso 1 en adelante. Vamos a escuchar este texto. Aquí se habla sobre el divorcio y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndolo: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, lo que decíamos ahorita. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Escuche lo que dicen los discípulos: no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces, escuche bien, de recibir esto. No todo el mundo recibe esto, porque hay gente que no entiende que la salvación es más importante que un matrimonio. Escuche lo que estoy diciendo ahora. De recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Te escuchó esto? Jesús está hablando muy claramente de lo que es el divorcio, de lo que es el repudio, de lo que es adulterar desde el punto de vista bíblico. Situaciones que se dan de adulterio, que la gente no lo considera así. La gente cree que adulterio es si usted tiene una pareja y tiene otra pareja aparte de esa, otra amante, usted es un adúltero. Pero mire lo que dice aquí: si usted repudia a su mujer, se divorcia de ella sin ninguna causa, y esa mujer se casa con otro, están en adulterio. Para que usted entienda esto: si usted tiene un esposo y ese esposo se va, siendo usted cristiana, por ejemplo, y se casa con otra mujer, es un adúltero él. Pero ¿qué pasa aquí? Mire lo que pasa aquí. Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo quiero dejarlo ahí, esta introducción, esta parte introductoria de este tema, matrimonio, divorcio, casamiento, porque yo quiero compartir con ustedes. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que aportar. Vamos a tratar de responder las preguntas conforme al Espíritu de Dios, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios nos dé. Esperemos que podamos pues llevar a cabo este tema en la medida de lo que la Biblia pues nos muestra. Hablamos ampliamente de algunos textos bíblicos, de lo que la Biblia muestra, y también de algún punto de vista personal, de lo que yo considero en cuanto al divorcio, el matrimonio y demás. Vamos a ver las preguntas entonces.
Bendecimos a todas las personas que están conectadas ahí. Veo que hay pocas personas hoy. Espero que usted pueda compartir este contenido para que más personas puedan ingresar a este chat en vivo, a este live, y puedan compartir con nosotros y podamos responderle también a ellos esas interrogantes. Así que vamos a compartir este contenido. No podemos quedarnos hoy por debajo de 100 personas. Yo creo que no. Pero vamos a ver, las personas están hoy ocupadas quizás en sus quehaceres de festividades y demás. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Dice Nubia Mosquea, bendiciones, pastor. ¿Es verdad que tengo que estar casada para cumplir el propósito de Dios? Soy madre soltera, pero no pienso en casarme. Usted escuchó lo que yo leí en el capítulo 19 de Mateo. Y cómo hablábamos aquí de los eunucos. Eunuco es eso. Si alguien no quiere casarse, se convierte en un eunuco. Entonces, las personas eran eunucos por diferentes razones. Los que trabajaban en el reino, que trabajaban con las mujeres de los reyes, eran eunucos. Había personas que nacían eunucos, o sea, sin pasiones, sin deseos sexuales, de tener pareja, sin esa necesidad. Pero hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. O sea, personas que prefieren quedarse solos y salvar su alma que caer en un adulterio, en una situación que no sea correspondiente, por haber tenido una situación de un matrimonio, de una situación que quizás no fue conveniente por alguna razón. Entonces, usted puede quedarse sola, eso no tiene que ver con su salvación. Usted puede ser líder, aunque esté solo, aunque sí es bueno que una persona que es líder, que es pastor, que es ministro, esté casado, porque eso tiene que ver con lo que se llama pues una ordenación, y nosotros somos ejemplos y tenemos que serlo para los demás. Pero si usted se quiere quedar sola, usted no peca con eso. Y si se hace eunuco, ahora, si usted tiene pensamientos o situaciones que la lleven a pecar, entonces ahí la cosa cambia. Porque Jesús, por ejemplo, decía, oíste que fue dicho, que cualquiera que tome una mujer la codicia es culpable de adulterio. Pero Jesús le decía, pero yo os digo que con tan solo codiciarla, desearla en su mente, ya es culpable de adulterio. Entonces hay personas que adulteran en su mente también, que desean a otras personas que no son su pareja. Entonces todo eso tiene una profundidad bíblica. Vamos a ver aquí qué dice nuestra hermana Yamil 2020. Dice, me casé en el evangelio, me divorcié y volví con mi esposo, el mismo, pero no me casé de nuevo. Ambos seguimos en el evangelio y ya tenemos 32 años. Qué bendición. Yo bendigo ese matrimonio. Conozco matrimonios que de alguna manera, estando en la iglesia, en el evangelio, se han separado y han vuelto, han regresado a unirse. Para mí eso es una bendición, porque todos los matrimonios tienen situaciones. Tenemos diferencias, tenemos cosas, puntos de vista diferentes. A veces tenemos que sobrellevar el error o las cosas que el otro a mí no me agradan. Pero qué bueno es que pueda haber reconciliación, que pueda haber esa nueva unión. Y mira, ya dice que tiene 32 años otra vez con su pareja. Eso es excelente. Y aunque se divorciaron, no se han vuelto a casar, eso es un matrimonio. Eso es una unión de parte de Dios. Y como le decía, la iglesia no casa. Eso es un asunto del hombre. Dios une y hace esa unión de alianza en un pacto. Los pactos son las cosas que ambos tenemos que cumplir, y que cuando uno no lo cumple no significa que no hay un pacto. Lo que significa es que alguien está en falta. Vamos a ver aquí quién más nos pregunta. Yo creo que hay algunas preguntas que hemos dejado pasar. Karina dice, pastor, en mi iglesia se enseña que si estás casado y la otra persona le es infiel, no fornica, porque según eso es adulterio. Y Jesús dice, si fornica, que la fornicación solo es para los solteros. Bueno, hermana, mire, si usted, la persona que tiene relación fuera del matrimonio, aparte de estar en adulterio, también está cometiendo fornicación. Aunque la palabra fornicación es un término que se ha adoptado a esto, pero la gente no entiende lo que significa. La fornicación viene de un tema de las prostitutas de aquellos tiempos pasados, que realizaban unos actos en ciertos lugares, y es un acto de impureza, al fin de cuentas, como se define. Impureza fuera del matrimonio, entonces se llama fornicación. Pero si usted tiene una pareja y no ha contraído un matrimonio civil, usted no está en fornicación. Eso es un error también. O sea, si usted está unido con alguien y son cristianos, están en la iglesia, usted no está en fornicación.
usted tiene un matrimonio. Porque vuelvo y repito, la iglesia no casa. El que pueda decirme a mí, comprobarme que la iglesia casa, da un papel de matrimonio, entonces yo retiro lo dicho. La iglesia no casa. Por eso es que la fornicación es no tener una pareja. Ahora, si usted tiene una pareja en su casa y tiene otra, usted está fornicando. Si usted tiene una pareja y no ha firmado un papel, un contrato civil, y usted es cristiano, usted le sirve a Dios, usted no está en fornicación. Lamentablemente se ha enseñado que sí, pero es un error. Vamos a ver por acá que dice. Vamos a ver quién pregunta aquí. Vamos a ver. Yamilé Jiménez dice: Pastor Almanzar, mi cuñado es cristiano y se casó. La muchacha con la que se casó tiene 3 hijos que no son de él. Y ellos se dejaron, pero todavía siguen casados por la ley. Mi pregunta sería: ¿cómo ellos, no terminó la pregunta, Yamile, pueden restituir su matrimonio? Bueno, si ellos se unieron y la persona son cristianos y ella tiene hijos y se separaron, ¿cómo ellos pueden restituir su matrimonio? Reconciliándose. La única forma de restituir un matrimonio es reconciliarse, es perdonarse. El perdón es lo que hace que el matrimonio vuelva a resurgir en el caso de cuando hay una separación por alguna razón. Entonces, Dios está de acuerdo con la reconciliación, con la restauración de los matrimonios, siempre lo va a estar, porque Dios no quiere la separación de las parejas. Eso es el hombre que lo ha enseñado. Hoy en día, la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio, hermano, porque el divorcio, tanto como el contrato, es civil. Y vemos que más del 50%, más del 60% de los matrimonios están terminando en divorcio. Y por eso vemos familias disfuncionales, mucha delincuencia, mucha falta de educación en muchos hijos, muchas situaciones, porque las mujeres tienen que salir a trabajar, son madres solteras, muchísimo trabajo pasa muchas veces cuando no tienen una fuente de ingresos, padres irresponsables, hijos que se crían con las abuelas, con el tío, con quien sea. O sea, eso del divorcio es algo terrible a nivel social y a nivel espiritual en todos los sentidos. Por eso es que Dios no está de acuerdo con el divorcio, nunca lo va a estar. Y eso es lo que yo pienso. Yo tampoco estoy de acuerdo con el divorcio. A ver qué dice Noel Santos. Pastor, tengo 5 años con mi pareja, pero no nos hemos casado. Estoy en fornicación, somos cristianos los dos. No están en fornicación. Usted busca ahí lo que significa la palabra fornicación y se va a dar cuenta que no hay forma de que una persona que ya se casó con alguien, siendo cristiano, se unió con alguien que no haya firmado un papel, vuelvo y repito, no está en fornicación, y no está en fornicación, vuelvo y repito, porque la iglesia tampoco casa. Eso es un contrato civil y Dios une, hay un pacto. Los pactos no son a veces escriturales, no son bajo escritura. Los pactos se hacen, es un voto donde yo hago una alianza contigo y me comprometo de manera personal. No hay cosa que ate más a alguien que el dicho de su boca. La Biblia dice que nosotros nos atamos al dicho de la boca. Cuando usted confiesa algo, porque usted cree que a Cristo hay que confesarlo con la boca, dice la Biblia. Y el que confiese con su boca será salvo. Porque cuando usted habla hay un poder en las palabras y por lo tanto usted se ata a los dichos de su boca, dice el libro de Proverbios. Entonces, el atarme a los dichos de mi boca es que cuando yo hago un pacto con la persona que me voy a casar, yo de manera voluntaria digo que me comprometo a amarla, a respetarla y a estar junto a esa pareja. O sea, ya yo hice el pacto desde que yo hablé, sin firmar un papel. Ahora, cuando hay uniones que son irregulares de personas que se casan por diferentes motivos, se unen por diferentes motivos, entonces es diferente. Porque eso también pasa en la iglesia, que personas se unen por no estar solos simplemente y no saben ni siquiera lo que es un matrimonio. No tampoco ven las personas con las que van a casar ni evalúan la condición personal de esa persona, cómo se comporta, qué tipo de persona es, qué carácter tiene, si somos compatibles de alguna manera para tener una unión. O sea, una serie de cosas que son necesarias también. Porque hay personas que se unen simplemente por deseos carnales y pasionales y terminan con muchísimas situaciones. Entonces, eso también pasa. Vamos a ver alguna otra pregunta aquí. Recuerden que hemos dicho que si usted tiene su pareja y no ha firmado un pacto
civil, un contrato civil de matrimonio, usted no está en fornicación. No está en fornicación. Porque la fornicación tiene que ver con cometer un acto fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Vamos a ver qué dice aquí. Melania Gómez, pastor, mi hijo se metió en un matrimonio. Ella dejó a su esposo y se divorció de su esposo y a los 2 meses se casó con mi hijo. La pregunta mía es, ¿mi hijo está en adulterio? Yo leí un texto bíblico ahí donde hablábamos de que si alguien se casa con la repudiada, comete adulterio. Porque el cristiano, no sé si su hijo es cristiano, déjame leer de nuevo por si no lo vi. Dice, mi hijo se metió en matrimonio, ella dejó a su esposo y se divorció de su esposo y a los 2 meses se casó con mi hijo. La pregunta mía es si mi hijo está en adulterio. En el plano cristiano, el cristiano no se puede casar con una repudiada, con una mujer divorciada que esté sola, porque comete adulterio, por lo que la Biblia dice. Por lo que dice ahí donde nosotros leímos en el capítulo 19 de Mateo. Entonces, eso está muy claro. Ahora, hay que evaluar los casos, vuelvo y repito, porque hay gente que se casa, no son cristianos, no tienen conocimiento de la palabra, de nada, ni siquiera saben lo que es un matrimonio. Entonces ya la cosa cambia porque Dios lo evalúa diferente. Y por eso vemos que en Hebreos capítulo 13, verso 4 dice que Dios va a juzgar a los fornicarios, a los adúlteros lo va a juzgar Dios. O sea, yo no juzgo a nadie. Porque en ese caso, el que va a determinar si alguien está en pecado o no, si se condena o no, es Dios. Y por eso es delicado el asunto también. Porque hay situaciones que el hombre no la puede juzgar, porque uno no puede a veces estar en los zapatos del otro, por qué situación se casó, por qué se dejó, o cuál fue la situación por la que se unieron, etcétera. Hay mujeres a veces que le salen corriendo a hombres que la maltratan, pero era su esposo, y de repente alguien se casa con ella, sea cristiano o no, entonces ya ahí hay una situación, pero la Biblia dice que la repudiada o el que la repudia y se casa con otro comete adulterio. A ver qué dice nuestra hermana Jessica. Pastor, hay una pareja que tiene 25 años viviendo junto con un hijo. Él nunca se divorció de su primera esposa. Viven en adulterio. Él no se quiere divorciar hasta ahora. Bueno, ahí hay un caso legal. No sé si son cristianos. No le especificas ahí, hermana. Si son cristianos, hay adulterio. Ahora, hay que ver, porque hay un caso legal. Pero si no son cristianos, también hay adulterio, porque él no se ha divorciado. Entonces, el caso legal tiene un poder. Y si usted no se divorcia, usted no se puede casar con otro. Legalmente no puede. Legalmente usted no puede casarse con nadie después que usted firme un papel, un contrato civil. Si no se ha divorciado, no se puede casar. Eso es ilegal. Y puede entonces hasta tener un problema más allá con ese asunto a nivel judicial. A ver qué dice aquí. ¿Cómo puedo reducir la ira que tengo? Dice nuestra hermana. Bueno, hermana, si usted se ira, tiene que meditar más, orar más. Eso quita la ira. Trae más paz a nuestra vida. Procurar los frutos del Espíritu, pedirle a Dios que le dé esos frutos espirituales que son paz, templanza, cordura. Eso se adquiere en meditación, en oración, en esos momentos de soledad, de respirar profundo. Y cuando alguien le ofenda, respire profundo para que no se aire. La Biblia dice aire, pero no pequéis. El problema de la ira es que puede llevar a algo mayor, donde la persona comete entonces algunas imprudencias y pecan. Ana dice, Ana Víctor, encontré a mi esposo con otra mujer, me separé y me volví a casar. Según la Biblia, ¿cuál es mi situación? No sé si mi hermana Ana es cristiana, pero donde leímos Jesús dice, salvo por causa de fornicación, Mateo capítulo 5, verso 32, por causa de infidelidad. Eso es para que ustedes vean que el que tiene una pareja no está en fornicación, porque Jesús dice que la fornicación tiene que ver también con infidelidad. Entonces, si hay infidelidad, la Biblia dice que puede separarse. Ahora, la parte de recasarse es el tema, que yo sé que es importante que lo aclaremos.
Pero ahí lo que dice es que usted puede divorciarse y por ende, si puede divorciarse por la infidelidad, entonces yo creo que ya después que esa persona tiene otra pareja, pues usted tiene libertad. Feliz Navidad, dice la Yoca. Bendiciones para usted también. Que Cristo nazca en todos nuestros corazones cada día, que es la verdadera Navidad de cada cristiano. Desde que el Señor nació en nuestros corazones, pues esa Navidad está con nosotros. Pero felicidades para todos, bendiciones. A ver, ¿quién más pregunta? Pregunta por acá. Bendiciones, pastor, dice nuestro hermano. Dios bendiga. Lilian Santiago dice, buenas noches, pastor, Dios le bendiga. ¿Es correcto que no se le dé parte en la iglesia porque no está casada por la ley? No es correcto, pero es una norma. No me malinterpreten, para que después los pastores no me quieran crucificar, porque muchas veces nosotros chocamos con intereses de las normas que se llevan en algunos lugares, que son muchas veces normas de hombres, reglamentos de los concilios y de los hombres, pero no bíblicos. El hecho de que usted no tenga un matrimonio formal firmado con un contrato no significa que usted no esté bien con Dios o que usted no tenga un don dado por Dios para administrar o hacer algo de parte de Dios. Ahora, si en su iglesia es prohibido, usted no puede, porque son las normas y usted se somete a ellas y tiene que someterse. Hay lugares donde no se bautizan a las personas si no están casados. Sin embargo, eso no es bíblico tampoco. No es bíblico. Pero hay que respetar las normas que tienen los líderes, los hermanos, según la visión que Dios le ha dado o cómo se dejan dirigir conforme a la palabra. La palabra no lo prohíbe. Ahora, a nivel bíblico, yo como maestro tengo el deber de aclararlo. La Biblia no prohíbe que usted tenga oportunidad, ni que usted se bautice, ni nada de eso, si no tiene un matrimonio con un papel firmado. Ahora hay que ver en qué situación está su matrimonio. Si su matrimonio es ilegal, o sea, su unión es ilegal porque está en adulterio, porque se casó con un repudiado, una repudiada, etcétera, o sea, una situación de la que la Biblia sí enmarca, entonces ahí sí la cosa cambia. A ver, ¿quién más nos pregunta por acá? Vamos a ver. ¿Tenemos alguna pregunta más por acá? Este es el interactivo con el pastor, ¿eh? Hoy hablamos del matrimonio, divorcio, recasamiento. Comparte este contenido, ¿eh? No sea escaso, no se quede usted solamente con la bendición. Vamos a llegar a las 100 personas. Estamos llegando a las 100 personas conectadas. Qué bueno, bendiciones para todos los que están ahí. Agradecemos a Dios y a ustedes por el tiempo de compartir con nosotros. Para mí es un gran placer, de verdad. Me siento muy bien compartiendo con ustedes hoy aquí. Espero que lleguen algunas preguntas. Vamos a ver si no hay más preguntas, pues podemos cerrar con conclusión. Vamos a ver qué dicen por acá. Recuérdense que este fue un tema que lo pidieron, así que formulen su pregunta para que tratemos de dar lo más claro posible. Hay otros temas pendientes. Me acuerdo que alguien preguntó en uno de los en vivo, no me acuerdo quién fue, sobre la mamá de David. ¿Sabes que uno de los salmos dice, uno de los salmos de David, en pecado me concibió mi madre? Y de ahí se tiene pendiente, algunos estudiosos dicen que es posible que el papá de David haya tenido a David con una mujer que no era su esposa, o sea, en adulterio, en fornicación. Pero es una especulación porque no arroja tanto el texto bíblico, pero no se sabe nada más de la mamá de David. Eso es para la persona que hace unas 3 semanas preguntó sobre eso y a mí se me había olvidado darle esa respuesta que quería darle. O sea, no se sabe nada, no habla nada la Biblia de ella, excepto esta parte que deja como una cierta claridad de que había una situación y que puede ser que sea una mujer que no sea la esposa de su papá la que concibió a David. A ver qué dice por acá. Y déjame ponerme los lentes porque ya los años me están restando algo de visión, hermano. Y Dalídes Hernández dice, el Señor dice reconciliarse cuando hay un matrimonio, cuando hay un adulterio. Entonces, ¿dónde se glorifica a Dios? Si la persona no lucha por lo que Dios unió, Dios le bendiga. Así es. Yo creo en eso también, hermana. Yo creo que debemos de luchar por el matrimonio, que debemos perdonar las faltas de mi pareja, de su pareja, pero tampoco se puede, pues, permitir que alguien, pues, sea reincidente a cometer actos, pues, de esta naturaleza, pero sí hay que perdonar. Claro que sí.
Hay que perdonar y tratar de restaurar en toda la medida de lo posible el matrimonio y evitar el divorcio, porque el divorcio nunca es bueno. La gente cae en depresión, hay mujeres que a veces caen en depresión, hombres que caen en situaciones también. Muchos feminicidios que vemos aquí en nuestra sociedad, en República Dominicana y otros países, que los esposos o ex esposos asesinan a sus esposas, muchas veces vienen por el divorcio y por temas que podían quizás reconciliarse, y por la gente también no ser fiel en el matrimonio. Hay una serie de situaciones que se dan, que no justifican que nadie le quite la vida a nadie, pero que eso se puede evitar con un matrimonio sano, con un matrimonio en el orden de Dios, dirigido por Dios. A ver, ¿qué más pregunta? Dice Mariana Flores: pastor, si se perdona una infidelidad y después comete el mismo error, ¿qué se puede hacer? Vuelvo y repito, usted puede perdonar y siempre lo mejor es que podamos reconciliarnos, pero tampoco usted puede consentir que su pareja sea un reincidente en el pecado, o sea, que sea un reincidente cometiéndole un adulterio. Ya eso es ser masoquista. Entonces ya ahí hay que ponerle una raya a la pareja. Eso es de manera personal que yo lo digo. Si usted va a reincidir en serme infiel, pues entonces usted no me quiere, usted no quiere estar conmigo, por lo tanto entonces no me ate a estar con usted. Y es mejor a veces estar solo que estar con una persona tóxica que puede llevar a uno a perderse, a pecar y a estar en una situación que no es agradable delante de Dios. Entonces eso es lo que yo pienso. Dios bendiga a Saintrax. Gracias por el apoyo, gracias por apoyar el ministerio, gracias por apoyar esta plataforma, lo que estamos haciendo. Amén. Gloria al Señor. Ana Víctor de nuevo dice aquí: pastor, hay muchas personas profetizando matrimonio y no duran juntos. ¿Cómo debe reaccionar la iglesia si se repite esta situación? Bueno, siempre los falsos profetas han existido desde la antigüedad, profetizando falsedades. Entonces hay que aprender a conocer los profetas. Si usted ve que el profeta profetiza y lo que profetiza no se cumple o no tiene esa durabilidad en caso del matrimonio, o sea, no era de Dios, entonces muchas veces el profeta profetizó de su propio corazón. Pero no se case tanto por profecía, órele a Dios, órele a Dios. Para casarse hay que orarle a Dios y entrar en un conocimiento de la pareja, en una relación sana. Eso no es malo, que usted se conozca, que usted hable, que usted indague, que usted dure años de noviazgo. Eso es bueno. No mucho, porque a veces duran muchos años y eso trae situaciones también, pero sí un tiempo prudente, que usted pueda conocer a su pareja, que usted pueda aprender también lo que es el matrimonio. En algunas iglesias se enseña, se dan sus seminarios, se dan ciertas pues enseñanzas antes de que las personas se casen, se le dan pues esa doctrina, y eso es bueno, porque la gente tiene que saber cómo funcionan las cosas. Incluso se debe, incluso con las personas que se van a casar, hablarle de la parte de las relaciones sexuales también, que muchas veces no se hacen en algunas iglesias por tabúes y por muchas razones que no vienen al caso, porque todo eso es parte de la humanidad y parte de lo que Dios ha permitido en nosotros y de las necesidades fisiológicas del hombre y la mujer de manera natural. Entonces, y también de lo que tiene que ver con la reproducción. Todo eso hay que aprenderlo para el matrimonio, todo. Cómo se trata a la esposa. La Biblia habla de eso. Ahí lo encontramos nosotros en Gálatas capítulo 5 y en otros textos bíblicos. Cómo tratar a la esposa cómo tiene que llevarse con su esposo, cómo se deben de sobrellevar. Todo eso es importante para que no entre Satanás a dividir y podamos tener un matrimonio sano a la luz de la palabra y a lo que Dios establece. Tenemos unas preguntas aquí, vamos a ver. Mayra dice, nuestra hermana Mayra dice: Dios le bendiga, estaba terminando de ver un video de usted en Excelencia Cristiana. Qué bendición escucharlo, varón de Dios. Dios lo bendiga. Gracias, Mayra, por seguirnos en Excelencia Cristiana. Dios te bendiga. Si no te has suscrito aquí al canal, suscríbete al Pastor Víctor Almanzar. Y siempre tratamos de edificar. Hay un video muy interesante que vi que subieron hoy en Excelencia Cristiana. Usted lo puede ver también, hablando de algunas situaciones que se dan con los mitos, con las falsas enseñanzas y eso. Pues la gente siempre está falseando muchas cosas y enseñándole cosas a la gente que son muchas veces erróneas, que llevan a la gente a creer en muchísimas fantasías que no son verdades. Mireli dice: pastor, ¿una persona que está casada puede tomar parte en la iglesia? Una persona que está o que no está, será. Bueno,
Yo dije ahorita, lo dije ahorita, que si alguien no está casado, por el contrato civil, puede tomar parte en la iglesia, porque la iglesia no casa. Por lo tanto, usted no está en pecado con estar en una unión sin un contrato civil. Mariana Flores dice, pastor, aparte de una infidelidad, terminó descarriado, y ¿qué se puede hacer ahí, pastor? Bueno, ya cuando alguien se descarría, la situación viene cambiando, porque entonces los problemas se agravan. Ahí hay que orarle a Dios para que Dios haga algo, porque realmente si hay un divorcio y la persona se descarría también, pues entonces la cosa se complica. Lo mejor es orar y esperar y tratar de que esa persona tenga algún cambio, porque si se apresura el asunto, entonces después puede complicarse más, porque entonces la persona a veces ve que usted lo recibe descarriado después que eran cristianos los dos y tiene una vida desordenada, y entonces empiezan más problemas muchas veces todavía. Saintras, coleccionista, aportando bendiciones para el ministerio, gracias, nuevamente le damos, gracias por su apoyo, gracias a todos los que apoyan y que de alguna manera pues se hacen miembros de este canal, que pueden hacerlo también y seguir respaldando este ministerio. Catherine dice, pastor, Dios le bendiga. Mi esposo fue casado antes, yo no con él, con él fue mi primer matrimonio. Nos divorciamos delante de Dios, ¿mi matrimonio es válido o no? Ya que él fue casado antes, ¿cómo sería mi situación? Bueno, hermana, si ustedes se divorciaron siendo cristianos después que se casaron, la situación de ustedes es que el que se case con cualquiera de ustedes, entonces está en adulterio, lamentablemente. Cae en adulterio. Y entonces viene el problema de que, dice la Biblia, que tiene que hacerse muchas veces uno quedarse solo para no seguir pecando. Eso es duro, no todos lo reciben, como dicen los discípulos. Pues entonces no nos conviene casarnos. Bueno, es que para casarse es una responsabilidad también, y hay que estar muy claro, hay que ser adulto. Para casarse hay que tener la mente clara de lo que es un matrimonio. Matrimonio no es cualquier cosa, la unión no es, delante de Dios no es cualquier cosa. Incluso por eso hablábamos de lo que simboliza el matrimonio a nivel espiritual, porque la iglesia es la novia de Jesucristo, porque Dios habla de Israel como su esposa. O sea, el matrimonio tiene un gran valor y tiene un simbolismo muy importante. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos unimos en matrimonio con una persona, nos casamos, porque después entonces no podemos querernos divorciar o estar divorciándonos para casarnos con otro, como hay ahora muchas veces mucha gente que se están divorciando y dicen que sí pueden divorciarse y recasarse, pero sin ninguna razón, simplemente porque quieren tener otra esposa o porque no tienen muchos problemas con la persona que se casaron. Hay que lidiar con eso también. Pastor, ¿qué usted opina? Dice Jaime, Dios te bendiga, Jaime, mi hermana, que eres una fiel seguidora. Gracias por estar siempre en todo lo que hacemos y transmitimos. ¿Qué usted opina de quienes se casan por negocios para viajar, se divorcian y luego se encuentran con una hermana soltera y cristiana? ¿Se puede ese matrimonio? Bueno, lo primero es que si un cristiano se está casando para que le salga una visa o para viajar, es un mentiroso y es un engañador. Todo el que comete cualquier acto contra la ley y donde tiene que incurrir en mentira, pues está en pecado sin lugar a dudas. Ya lo de casarse con otra persona o no, ya es otra cosa, pero de por sí ya está en pecado, está haciendo cosas que son ilícitas. Y si no se arrepiente y le pide perdón a Dios, pues está en pecado completamente. Ahora, ese matrimonio no es válido porque realmente es un engaño desde el principio, pero hay una falta. Y yo creo que el cristiano no puede prestarse a eso. No creo que haya cristianos que se estén prestando por un viaje, por una visa, por ir a un país a cometer actos regidos con la ley, a hacer cosas incorrectas o cosas que delante de Dios son penadas por la ley de Dios y por lo que es las reglas que hay que llevar delante del Señor. Bueno, a ver quién más tiene alguna pregunta sobre el matrimonio, divorcio, recasamiento. Gloria a Dios, dice nuestro hermano. Dios te bendiga, gracias por estar ahí, a todos los que están aquí con nosotros conectados. Gracias por el respaldo, gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Dios, pues, todas las bendiciones que usted nos envía, todas esas bendiciones que ustedes derraman sobre nosotros, las hacemos nuestras y agradecemos, pues, y le bendecimos en el nombre de Jesús a todos ustedes, a los que están en México, en Puerto Rico, en Cuba, Italia, Francia, Inglaterra,
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Alemania, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, gente que nos están viendo en diferentes partes del mundo, increíble. Estamos llegando a casi 40 naciones diferentes en el mundo y la gente está siguiendo mucho este contenido. Qué bueno. Hoy llegamos a 5,000 suscriptores, hermano, hay que celebrar. Hoy llegamos a 5,000 suscriptores. La plataforma sigue creciendo. Agradezco todo el apoyo que ustedes nos dan. Sin ustedes esto no sería posible. Agradecemos a Dios primeramente que nos ha permitido y a ustedes. Somos 5,000 ya. La familia sigue creciendo y qué bueno que ustedes están ahí. Vamos a ver. William Rojas dice: Dios le bendiga grandemente. Segundo, William, que se me pasó. Vamos aquí. Saludos. Vamos a ver, que esto se me pasa el cursor. Dios le bendiga grandemente, pastor. Saludos desde Venezuela. Yo me casé con mi esposa, pero ella era casada, pero no era cristiana. Luego nos casamos y somos cristianos, para la gloria y honra de Dios. Bueno, William, hay que aclarar esa situación. Si ella era casada, hay que ver la razón por la que ella se divorció de su esposo, a ver si estaba libre para casarse contigo. Porque aunque la iglesia no casa y el contrato legal civil no es lo que rige la vida espiritual, pero hay algo que hay que respetar. Entonces, hay que ver la situación en la que la persona se separa. Hay que indagar esa parte para ver si es viable que una persona se case con alguien que se divorció, aunque lo hizo en el mundo sin ser cristiano. Hay que ver la situación, cada detalle de por qué se divorció, cómo se casó y demás, qué hay entre el medio de esa familia o de esa pareja, si hubo familia, y todo eso hay que verlo, hay que evaluarlo. O sea, el asunto del divorcio necesita una evaluación exhaustiva de los puntos específicos por los que se dan y evaluarlo a la luz de la Biblia. Nosotros hablamos de las causas por las cuales puede haber un divorcio, según la Biblia, según la palabra, no según lo que nosotros creemos. William dice de nuevo: Dios le bendiga grandemente al pastor. Ok, es la misma pregunta que formuló 2 veces. Mariana Flores dice: pastor, ¿qué se puede hacer si te casas con un varón casado que sea divorciado? ¿Eso trae consecuencias? Claro que sí. Nosotros hablamos de eso. Hay que tener cuidado para casarse porque no es cualquier cosa. Si usted se va a casar con alguien, usted tiene que ver qué situación civil y humana y personal tiene esa persona. Si firmó un contrato con otra persona y hay un matrimonio de por medio. Si la otra persona todavía está esperando a esa pareja y no se ha casado. Si no fue por causa de fornicación que se separaron. O sea, una serie de situaciones que se dan. ¿Por qué esa persona se separó de su esposa? ¿Fue él que la dejó? ¿Y por qué la dejó? O sea, hay que ver. Porque usted se está casando. Entonces, lo ideal es que cuando alguien se con alguien que nunca se haya casado, eso es lo ideal, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nunca dice dejará a su esposa y se casará con otra. O sea, es bueno que cuando uno se va a casar, aunque uno haya tenido una situación personal, uno trate de buscar a alguien o que Dios le dé a alguien que no tenga situaciones de pareja y se evita muchísimos problemas, muchísimas situaciones, porque muchas veces la gente se casa por deseos y por sensualidades, por pasiones. Porque yo siempre digo que nadie se casa amando al otro. Mire lo que le voy a decir ahora. Uno se ama después que tiene tiempo casado. Yo tengo casi 22 años casado ya con mi esposa. Vamos para 22 años ya de matrimonio. Tengo 3 hijos. El mayor tiene 20 años. La segunda tiene 12 y el más pequeño tiene 8, va a cumplir 8 años ahora en enero. Yo tengo más de 20 años de matrimonio. Y yo me he dado cuenta que uno ama más a su pareja y el amor fluye en el tiempo. Porque cuando una persona está con usted en las buenas y en las malas, cuando una persona está con usted en la enfermedad, cuando una persona está con usted, aun cuando usted hace cosas que le pueden agraviar a ella, eso es amor. Pero cuando uno se casa, uno lo que tiene muchas veces es un deseo pasional, le gusta la figura de la persona, uno no quiere estar solo. O sea, hay una serie de situaciones que se dan. Pero muchas veces no es un amor verdadero. Y el amor va fluyendo.
porque el amor no es lo que se dice o se expresa, no es que yo te diga que yo te amo y qué bonita tú eres. El amor se demuestra. Entonces, cuando yo amo a alguien, es cuando yo estoy ahí, en cualquier situación que esa persona tiene, eso es amor. Si esa persona está encarcelada, si está en el hospital, si esa persona está sin trabajo, yo lo sigo amando, yo sigo estando con él, yo no lo abandono, eso es amor. Si yo me sacrifico por esa otra persona en cualquier tipo de cosa que tengo que hacer para ayudarlo, eso es amor. Entonces, la esposa es ayuda idónea, dice la Biblia. El hombre tiene que amar a su esposa, tiene que proveerla. Y todo es una unión. O sea, el matrimonio es una sola carne. Los dos serán uno solo, dice la Biblia. Por eso es que es tan importante tener el conocimiento de lo que es el matrimonio para no llegar al divorcio y mucho menos llegar al recasamiento. Porque los divorcios y los recasamientos se dan por muchas situaciones de errores que nosotros cometemos. Entonces, las consecuencias de los errores muchas veces se pagan caro. Hay gente que no entiende eso. Los errores se pagan bastante caro. Entonces, evitar los errores, Dios nos ayuda a evitar los errores a través de la enseñanza. Y por eso el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pues es un libro de mucha enseñanza para nosotros corregir muchas cosas, pero el Nuevo también, y profundiza. Jesús profundiza en el nivel espiritual. Porque cuando Jesús dice que con tan solo codiciar en la mente ya uno no es culpable de adulterio, está profundizando en lo que es la revelación espiritual. Que hay cosas que van más allá de la parte carnal, incluso de la parte humana y de la parte que nosotros podemos ver visiblemente y cometer de manera material y física. Vamos a ver algunas preguntas. Esto no es un monólogo, pero estamos contentos porque llegamos a los 5,000 suscriptores gracias a su apoyo. Hoy es un día especial para esta plataforma porque ustedes están ahí y porque Dios está bendiciéndonos. Y este tema yo sé que va a edificar a muchas personas. Yo espero que los textos bíblicos que hemos arrojado en el transcurso de esta disertación y de esta interacción, pues usted lo pueda estudiar, analizar, revisar y pueda indagar mucho más todavía. Usted va a dar cuenta que la Biblia es clara en todos los temas. El problema es que hay palabras que son duras y la gente no las quiere recibir. Nadie quiere quedarse solo, nadie quiere hacerse eunuco. Hay una serie de situaciones que se dan y la gente a veces dice, no, usted lo dice porque usted tiene su esposa. Pero no es eso, es lo que dice la Biblia. Entonces hay gente que andan cometiendo errores. Hay gente que, miren, yo me he encontrado con casos que usted no se imagina. Terrible, de gente que se han divorciado varias veces. Y estando en el evangelio se han casado varias veces y se han divorciado. Y han tenido situaciones hasta de revelación, hermano, que para qué le cuento. Se han visto atados en el infierno, se han visto en muchísimas situaciones y no quiero asustar a nadie. Pero hay cosas que son delicadas porque la salvación de las personas pueden caer en una situación delicada cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios dice. A veces nos apresuramos, a veces somos muy carnales y tenemos que tratar de que la carne se sujete al espíritu para que no tengamos esas consecuencias y esas situaciones que muchas veces se dan. Y por eso pasan muchos divorcios y hay muchas situaciones de pareja. Y la destrucción de la familia es un plan de Satanás, hermano. Satanás quiere que la familia se divida. Y todas las situaciones que vemos, muchas veces es porque el enemigo de alguna manera se la ingenia para engañar a mucha gente y llevarlo al adulterio, a la fornicación, al pecado y demás. A ver, tenemos algunas preguntas aquí nuevas. Vamos a ver. Dice, vamos a ver. Enthusiastic Reality Car. Eso no es un nombre, Parece que es como un negocio. Bueno. Dice, llevo 7 años con mi pareja. Digo, me disculpa si es un nombre, pero lo encuentro muy, muy extraño, Dice, tengo 7 años con mi pareja y quiero casarme. ¿Qué me aconseja? Oh, pero si usted tiene 7 años con su pareja, usted está casado hace rato. Ahora, usted quiere firmar un contrato civil. Eso es una bendición. Eso está bien. Eso está muy bien. Yo me casé corriendo a los 7 meses de venir al evangelio. Yo tenía ya con mi esposa unos 8 años de matrimonio, creo, aproximadamente. Cuando vine al evangelio, ya esa era mi esposa porque fue la mujer que Dios me dio, sin ser cristiano. Mi esposa oraba por mí, sin ser cristiana, para que yo me arrepintiera por lo malo que yo era en el mundo, hermano. Por las cosas malas que yo hacía en mi matrimonio y para con mi esposa. Mi esposa oraba para que yo cambiara sin ella ser cristiana. Yo tenía a mi esposa de rodillas orando, ya tú puedes saber si yo era malo. De rodillas orando,
sin ser cristiana. Y gracias al Señor, el Señor me trajo a sus pies y automáticamente yo acepté al Señor. Mi esposa pasó también a aceptarlo y hasta hoy son cristianos. Y ella en todo lo que hacemos nos apoya, nos respalda, siempre está con nosotros. No la ve casi en cámara porque ella no es muy dada al ministerio público, ella hace ya un servicio más de bienestar social, es diaconisa de nuestra congregación y trabaja también, nos ayuda bastante en nuestro hogar. Ese es mi esposo. Pero yo me casé a los 7 meses. A los 7 meses yo me casé con mi esposa, tuve mi matrimonio legalizado, o sea, por el juez civil. Pero para mí siempre ella fue mi esposa. Y hasta ahora creo que Dios me dio la mujer, no que yo quería, sino la que a mí me convenía y que Dios quería darme para que mi familia sea una familia de bendición y ustedes también y todos los propósitos que Dios tiene conmigo. Porque le he visto conmigo en toda la situación y todo lo demás. Digo esto como una forma de testimoniar lo que Dios ha hecho en mi vida. La persona me dice que tiene 7 años. ¿Por qué no te has casado, hermano? Cásate, eso está bien. Yo me casé a los 7 meses, o sea, para bautizarse, pues tenía obligatoriamente que estar casado, que tener el contrato civil. Y fui al juez civil, firmé el contrato, para mí no había ningún problema con eso. Hay personas que dan muchas vueltas para eso. Yo tengo hermanas en la iglesia donde yo pastoreo que han tenido situaciones con sus esposos que todavía no han firmado contrato con ella y no entiendo por qué. Si usted quiere a su esposa y usted quiere a su esposo, tiene mucho tiempo juntos y están en la iglesia, uno de los dos está en la iglesia, no duden del matrimonio si es necesario por las normas de la iglesia, el matrimonio civil. Así que si usted quiere casarse, hermano, hágalo con su esposa, entusiastis. Cásese y que sea un feliz matrimonio, que ya lo es porque tienen 7 años, yo pienso que ya lo son, pero vuelvo y repito que la iglesia no casa, son los jueces civiles que casan y los estados que le dan esa potestad a los sacerdotes o a los pastores es algo que se lo cede el Estado, pero no lo cede la Biblia. Por lo tanto, la unión de Dios es una cosa y la unión del hombre es otra cosa. Cuando Dios une algo, el hombre no debería de separarlo. Jairo dice, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, Jairo, también. Dios bendiga a todas las personas que están conectadas con nosotros. Bendiciones para todos. Gracias a los que apoyan este ministerio, los que nos respaldan, los que nos siguen en Excelencia Cristiana, los que apoyan este canal. Gracias a todos los que desde el principio pues siempre han seguido nuestro contenido, que saben que tratamos de hacer un contenido con el propósito de edificar. Hoy estamos muy contentos, un día hoy muy bonito, la gente hoy no trabaja aquí en República Dominicana, es día de fiesta. Y qué bueno, pues, todo el mundo descansa normalmente. En los que no tienen servicio en la iglesia, pues están con su familia. No sé qué dicen ustedes en qué están, compartan, díganme en qué están, Están con su familia, están en su casa, ¿qué están haciendo? Este es el interactivo con el pastor Almanzar, no sean tan aburridos. Yo me siento bien aquí, estoy aquí en el estudio de la oficina de mi casa. Este es un lugar que hemos pues estado habilitando, todavía está en proceso de terminar la habilitación. Desde aquí transmitimos algunos contenidos. Estamos bien, nos sentimos muy bien aquí. La temperatura está muy buena, está fresquecita. Estos días ha estado muy fresco aquí en República Dominicana. Gracias a Dios, porque aquí hace mucho calor el año completo de manera natural, pero en estos días ha estado muy fresco, muy bueno el ambiente, el clima. Miriam Flores dice, pastor, ¿qué se puede hacer si te casas con un varón casado que sea divorciado? ¿Eso trae consecuencias? Creo que ya respondimos esa pregunta. Me disculpan si vuelvo y lo leo, pensé que era nueva. Ya respondimos esa pregunta. Hay que tener cuidado con eso. Dice Sirley Payares, Dios le bendiga, hermano pastor. Dios te bendiga también a ti, hermana, bendiciones. Ricardo dice, desde Lima, Perú, escuchando sus enseñanzas. Dios bendiga a Lima, Perú. Bendiciones para ustedes por allá. También Boy dice desde Bolivia, Dios bendiga a Bolivia. Bendiciones para ustedes en Perú, bendiciones en Bolivia. A ver quién más nos dice de dónde nos llama. José Martínez dice, en casa con mi familia después de una sabrosa cena. Ay, qué bueno, hermano. Hermano Boris Ceballos Jiménez.
Bendiciones. Ah, no, José Martínez es que está con esa cena. José Martínez, buen provecho. Qué bueno que ya pues pudiste tener esa cena con tu familia. Qué bueno que Dios proveyó. Y qué bueno que estás con nosotros compartiendo. Espero que tu familia también sea bendecida con el contenido que hacemos. Y todos los que están con alguien en su casa viendo este contenido. A ver qué dice Rocío Saldaña. Dios te bendiga, Rocío. Dice, pastor, si uno no se casa por lo civil y solo por la iglesia cristiana, ¿está bien? Claro que sí. Recuérdense que vengo diciendo desde el principio que la iglesia no casa. Pues Dios nos ha dado la potestad de bendecir a los ministros. Es lo que llaman un ministro ordenado, que puede oficiar matrimonio, bautismo y todo ese tipo de cosas. Pero si usted está casado por la iglesia, se unió en la iglesia, usted tiene un matrimonio. Si usted va a la iglesia y es cristiano y su esposo es cristiano, usted está bien delante de Dios, aunque no haya firmado un contrato civil. Es el hombre que enseña otra cosa, la Biblia no. La Biblia no enseña eso, entonces tenemos que entender eso. Ahora, ¿el contrato civil está bien? Claro que sí, eso es formalidad, eso es importante, eso le da un sello de que usted tiene un compromiso serio. Incluso cuando usted busca asuntos de visa y demás, eso tiene un peso, que usted tenga un matrimonio, que tenga algo civil firmado, porque eso da seriedad a su relación. Entonces el cristiano no tiene razón para no tener un contrato civil. Claro que debe de tenerlo, eso está bien. Ahora, lo que tiene que tener cuidado para casarse con quien sea, aunque no sea con un contrato civil, para usted unirse con alguien, tiene que saber que eso tiene que ser de parte de Dios para que sea de bendición. Porque cuando no es Dios que te une, es que vienen los problemas, cuando es la carne, cuando es la pasión, y cuando es el desespero, cuando es el deseo. Entonces, por eso es que hay que entender lo que es el matrimonio, para no tener que preocuparse por lo que es el divorcio o el recasamiento. A ver, Salvador Pacheco dice, Pastor Almanza, estuve casado 25 años y creí que íbamos a envejecer juntos, pero en el 2020, el año de la pandemia, me di cuenta de que mi esposa me fue infiel y a partir de ese momento fue doloroso. Bueno, hermano, si tenían 25 años y hubo una situación de infidelidad, nosotros venimos diciendo que tiene que haber perdón, aprender a perdonar. Ahora, si la persona reincide, la cosa cambia. Pero hay que tratar de perdonar, y más si es un matrimonio de 25 años, quizás con hijos, me imagino yo. Pero no está obligado a perdonarla, pero debe. La Biblia dice que si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros, dice la Biblia. Entonces hay que aprender a perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros, porque todos cometemos falta. Acuérdese que la Biblia dice que con tan solo codiciar en su mente a una mujer, usted es culpable de fornicación o de adulterio. Y muchas veces, estando casado, uno adultera en el pensamiento, y eso es pecado delante de Dios. Un resentimiento en su corazón, eso es complicado. Es triste porque ya cuando uno tiene tantos años con una persona que suceda eso, pero hay que orarle a Dios. Dios puede traer a nosotros un sentimiento agradable y cambiar amargura y cambiar ese sentimiento. Yo creo en eso, yo creo en el poder de Dios, incluso para sanarnos heridas en el corazón. La Biblia habla de eso. Los quebrantados de corazón, las personas que tienen cualquier tipo de situación, depresión, lo que sea, Dios lo cura. No es pastilla, ni psicólogo, ni psiquiatra, es Dios que cura la depresión, la demencia, problemas de raíz de amargura, de situaciones que usted tenga en su interior. Bueno, usted quiere un psicólogo, vaya, no hay problema. Yo no estoy en contra de la ciencia ni de la medicina. Todo lo contrario, soy una persona que me encanta la ciencia. Pero yo creo en el poder de Dios. Así que si tiene una situación personal en su corazón, Dios puede sanar. Vamos a ver quién más nos pregunta. Damaris Cesarina dice, ¿se puede bautizar una pareja que no está casada y uno de los dos quiere bautizarse? Hermano, mire, yo decía que hay normas en las iglesias, hermana Damaris. Si la iglesia tiene la norma de que usted tiene que tener un matrimonio o un contrato civil para usted bautizarse, hay que hacerlo. Yo lo tuve que hacer. Le decía que en la iglesia donde yo me congregaba, yo tuve que acelerar esa unión, ese contrato civil, porque yo quería bautizarme. Tenía un deseo inmenso por bautizarme. Yo he sido muy proactivo desde que entré a servirle al Señor. Me gusta hacer muchas cosas, me gusta servirle a Dios en todas las dimensiones posibles. Y yo me sentía atado porque no me daban oportunidad, porque yo no podía hacer ciertas cosas, etcétera. Entonces, yo quería bautizarme. Entonces, si la norma de la iglesia es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, si la norma de su iglesia le permiten, sin tener un contrato civil, bautizarse, pues gloria a Dios, porque la Biblia, vuelvo y repito, la Biblia no demanda ese requisito. Para bautizarse por la Biblia hay que confesar a Cristo, creerlo en su corazón, arrepentirse de sus pecados. Simplemente, si usted se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo, usted se puede bautizar.
Ahora, que las normas de la iglesia lo formen, lo doctrinen, le den varios meses, un año de doctrina, esas son normas. Y si usted se somete a ella, no hay ningún problema, porque eso está bien. Y es por su bienestar, porque es bueno que las cosas se hagan en un orden, pero son reglas de las iglesias. ¿Cómo se puede hacer? Si la iglesia no tiene esa norma, usted lo puede hacer. Si tiene la norma, entonces sométase. Así de sencillo. Si la iglesia tiene la norma de que hay que matrimoniarse, de que hay que firmar un contrato, pues entonces hágalo y luego bautícese. Y va a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta por acá? Creo que hay una pregunta, sí. Vamos a ver, Carmen Loa dice, Dios le bendiga desde Nueva York. Dios bendiga a Nueva York, a todas mis personas, mis hermanos lindos de Estados Unidos, que apoyan tanto todo lo que hacemos. Gracias, de todos los estados, de Florida, Miami, todos los estados, Boston, Carolina del Norte, todas partes, todas las personas que nos siguen allá en Estados Unidos, muchas bendiciones. Verónica Cruz dice, pastor, ¿qué versículo puedo citar en la oración para orar por mi hija del estrés? No entendí muy bien al final lo que me preguntas, Verónica, pero si hay que orar por algo, no es necesario una cita bíblica. Si tú conoces el texto bíblico, está bien, tú lo puedes citar en una oración, porque sería como un reclamo, reclamarle a Dios lo que dice. Pero la Biblia dice que todas nuestras ansiedades las pongamos delante de Dios. Dice en una de las cartas del apóstol Pedro, poner nuestras ansiedades delante de Dios, porque tiene cuidado de nosotros. Entonces, lo que hay que pedirle a Dios que nos dé paz, que se lleve toda perturbación. La oración tiene que fluir sin una vana repetición. No hay que leer un texto bíblico para orar. Pídale a Dios lo que usted quiere. Usted quiere que su hija pues salga de un estrés. Vamos a orar por eso. Incluso podemos nosotros también colaborar en esa oración y pedirle al Señor desde ahora mismo, Señor, mira a la hija de nuestra hermana Verónica, mira su estrés, mira su situación, obra en ella, Señor, llévate todo cansancio, toda situación que aqueje su salud, su cuerpo, su vida, en el nombre de Jesús. Aunque aquí habitualmente no oramos, usted puede pedir su oración también. Y Dios, pues en la medida de lo posible, en nuestras oraciones la vamos a llevar y la ponemos delante de Dios. También nosotros dejamos nuestro WhatsApp, casi siempre aquí en los comentarios, pues ponemos nuestro WhatsApp. Porque cuando no tenemos la persona que nos asiste aquí, no podemos a veces ponerlo ahí en la pantalla. Pero ahí tienen nuestro WhatsApp de nuestro ministerio. Ese número es solamente WhatsApp. Y cualquier oración, cualquier petición, lo que podamos servirle, pues siempre estamos a la disposición. Recuerden que siempre le digo, si a veces no podemos responderle automáticamente, y por eso muchas veces no respondemos instantáneamente. Que una de las causas por las cuales también se ha abierto este programa es por eso, porque a veces no podíamos responder tantos comentarios. Y entonces en este interactivo podemos, pues, con los seguidores que están ahí pendientes, pues, llevar una palabra y en la medida de la que Dios nos permita, pues, responder también algunas interrogantes. Pero ahí está nuestro WhatsApp de nuestro ministerio para cualquier oración, cualquier petición, lo que podamos servirle. Amén. Chat Larry dice, me gustaría saber si la autoridad en la iglesia la tiene la esposa o el pastor. ¿Cómo así la esposa o el pastor? El asunto de la autoridad en la iglesia primeramente es de Jesús. Vamos a irnos desde el punto de vista espiritual y macro a lo micro. Jesús dice la Biblia que es la cabeza de la iglesia. Cuando hablamos de Jesús también la palabra es la que rige la iglesia. Eso es un problema que anteriormente primitiva de algunos años atrás, algunos siglos atrás, por lo cual ha habido muchas discusiones, porque hay iglesias donde dicen que la autoridad papal, por ejemplo, es la que dirige la iglesia y no la Biblia, y que ellos tienen que corroborar a cabo. Desde mi punto de vista, la autoridad de la iglesia está en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces los pastores, los ministros, apóstoles, los obispos, las personas que dirigen la iglesia, los ancianos, tienen que someterse a la palabra. Cuando usted quiere aplicar algo fuera de la Biblia, entonces es norma de hombre. Escuche bien, las normas de los hombres son normas de hombre. A veces se convierten en tradiciones, y como decía Jesús, a veces quieren invalidar la ley de Dios por las tradiciones o por la norma de los hombres.
Yo trato como pastor de que nuestra iglesia se dirija por la Biblia. La autoridad la tiene la Biblia. Ahora, cuando usted me habla de manera personal, el pastor o la pastora, hay gente también que piensa que si usted es pastor, su esposa tiene que ser pastor. Eso es un error también. Eso no es así. Los dones no son dados en conjunto. Si usted es pastor y su esposa Dios no le dio el don, no tiene que ser pastora. Su esposa puede ser profetisa, su esposa puede ser cualquier otra cosa, maestro, lo que sea, el don que Dios le haya dado. Ahora, hay dones que Dios da a la iglesia y eso rigen los ministerios. Ahora, si Dios le dio el don de pastor a su esposa, entonces tienen autoridad pastoral los dos porque tienen el don. Porque esto no es un asunto de hombre. El que da los dones en la iglesia es Dios. Eso es algo que la gente no entiende. Los títulos no del hombre, es Dios que titula como maestro, como pastor, como evangelista, como profeta, como quiera que sea. Entonces hay que entender eso también. Que a veces nosotros dirigimos las cosas a nivel humano y no a nivel bíblico ni a nivel espiritual. Entonces hay que entender eso. La autoridad de la iglesia la tiene Dios y luego los líderes que Dios delega esa autoridad, pastores y demás que son del cuerpo oficial de la iglesia. Porque el pastor no es el único líder de la iglesia, también eso hay que entenderlo. Los pastores tienen un cuerpo oficial de diáconos, de maestros, evangelistas, profetas que están alrededor de él. Una de las cosas más maravillosas es cuando un pastor tiene un profeta cerca en la iglesia, hermano. Yo se lo digo por experiencia propia. Los profetas son una bendición cuando son de Dios, personas que tienen revelación, personas que pueden ver más que el pastor. Entonces hay muchas cosas que hay que entender en la iglesia, que ayudan a que la iglesia funcione bien y que es parte del propósito de Dios para el buen funcionamiento de la iglesia. Andrés dice, Dios bendiga a Andrés, Dios le bendiga. Estoy empezando en los caminos de Dios, un nuevo creyente. Quisiera orar para que mi ex conozca de Dios y que le pongas un corazón de carne y pueda darse cuenta de sus errores. Bueno, la oración está ahí delante de Dios, hermano Andrés. Esperemos que esa ex que usted tenía o tuvo siendo tal vez inconverso, pues Dios la toque. Y usted puede también hablarle de Dios, eso no estaría mal. Un acercamiento, hablarle de Dios, si se quiere reconciliar, si ella tiene la posibilidad de reconciliación. Y sería una gran bendición, porque sería un gran logro, una gran victoria. Esperemos en Dios que Dios le conceda eso y que ella pueda acercarse al Señor y que puedan hacer una linda familia, un buen matrimonio, que sean de bendición en su iglesia y en todo lo que hagan. Ese es mi deseo y espero delante de Dios que así sea. Verónica dice amén, gracias pastor, bendiciones para Verónica. María Curé dice Dios le continúe bendiciendo. Bendecido, pido a Dios que siempre esté con nosotros, amén, hasta el tiempo que Dios nos permita, que sea la voluntad de Dios y en los años que nos permite estar en esta tierra, que podamos ser de bendición, es nuestro único propósito. Sabemos que Dios nos ha traído a este lugar, a la tierra, con un propósito de bendición y queremos cumplirlo. Eso queremos y le pedimos a Dios y anhelamos siempre de Dios que nos permita caminar en esas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, en esas buenas obras, y que ese propósito por el cual Dios nos apartó y nos santificó, pues sea de bendición para otros y que el don que Dios ha depositado en nosotros sea de bendición también para muchos, que podamos ser de edificación. Y eso es recíproco. La interacción que tenemos con ustedes, mis hermanos, nos bendice muchísimo. Y qué bueno que ustedes están ahí, qué bueno que podemos interactuar, qué bueno que podemos compartir una palabra. Yo aprendo mucho también de todas las experiencias, las preguntas, los temas, las sugerencias que ustedes dan, los aportes bíblicos, siempre aprendemos. Nunca dejamos de aprender, porque todo el que dice que se lo sabe todo es un gran ignorante, porque todos ignoramos algo de alguna manera. Por lo tanto, siempre aprendemos, no importa cuánto estudio tengamos o cuánto Dios nos pueda revelar. Y eso es una gran bendición. Magalis Esteves, bueno, esa es familia mía, yo soy Víctor Almanzar Esteves. Tiene que ser prima mía, aunque sea lejana. Pastor, ¿se puede divorciar una pareja si Dios no confirmó esa unión? Bueno, hermana, eso es delicado. Hay que confirmar antes de casarse, es lo que yo puedo recomendar ahí. No después que estemos casados, una confirmación de Dios, como que algo como que no tiene mucha coherencia actual. Si Dios confirmó, tiene que confirmar antes del matrimonio. Si después del matrimonio hay una separación, siendo cristiano, entonces hay un problema ahí. Yo no creo en el divorcio, hermana, de ninguna forma. Creo que Dios no va a unir si no hay un propósito. Porque Dios también une propósito, además de personas. Y el propósito de Dios es de bendición.
Dice Catherine, pastor, ¿cómo puedo saber mi llamado? Bueno, los llamados se reconocen de muchas formas. Hay una forma de reconocer el llamado porque las personas también pueden ver en nosotros lo que portamos de Dios. Y Dios nos lo revela también, o algún profeta. Hay muchas formas de que podamos saber nuestro llamado. A veces Dios nos lo revela. Nosotros tenemos también algunas inquietudes de hacer algo. Hay personas que son muy serviciales y tienen el don de servicio, aunque no sean profetas, aunque no sean evangelistas, pero ayudan al necesitado, siempre están pendientes de quién tiene una necesidad, una silla, lo que sea. Eso es un don de servicio. O sea, hay muchos dones y hay muchos llamados que Dios hace. Entonces, nuestro llamado lo reconocemos en la medida que nosotros vamos viendo lo que Dios hace con nosotros, pero también hay otras personas que lo pueden ver en nosotros. Por ejemplo, yo soy siendo pastor, no siendo pastor, yo siendo predicador, que al principio de nuestro ministerio predicábamos muchísimo en muchas iglesias. Fungíamos prácticamente como evangelistas, diríamos, no tanto como evangelistas, porque yo realmente no he sido tan evangelista en ese punto, aunque predicamos mucho en las calles y en todas partes. Pero predicábamos bastante en muchos lugares. Sin embargo, la gente veía en nosotros el don de maestro desde el principio, porque cuando predicábamos muchas veces llevaban un mensaje que llevaba alguna enseñanza implícita en el mensaje. No era tan evangelístico a veces era muy de enseñanza, pedagógico, entonces la gente nos veía como maestro. Y a través del tiempo yo fui descubriendo que el don que Dios más manifiesta en mi vida ha sido el maestro. Entonces uno va también descubriendo eso. Hay cosas que no se tienen de una vez, que uno la va descubriendo también con el tiempo. Y Dios nos usa de acuerdo a la necesidad que Él entiende que hay en algún lugar, o que Él entiende que nosotros podemos suplir de acuerdo al llamado que nos hace. Entonces, como maestro, Dios me ha permitido ver que sí es necesario que enseñemos, que llevemos una enseñanza, y que ha sido de mucha bendición para muchas personas en muchos lugares donde Dios nos ha permitido enseñar y difundir algún conocimiento. Manuel Paz, buenas noches, soy Elizabeth Cassette y pido oración por mí, por mi hijo Marcelo Nicolás Paz. Él es un profeta y es un día va a entrar en un ayuno largo. Bueno, vamos a orar por fortaleza para que ese ayuno sea de bendición y que Dios lo siga usando a ese profeta también, que Dios bendiga a esa familia del Señor del reino. Amén. Oramos por ello para que Dios le bendiga y le use con poder y gloria. Rosa González, bendiciones, pastor. Son de mucha bendición sus enseñanzas. Saludos desde Nebraska. Bendiciones, mi gente de Nebraska. A Rosa allá en Nebraska, bendiciones. Para todos los que están conectados de todas partes del mundo. Llegamos al final, hermano. Yo creo que ya tenemos que terminar aquí. Tenemos ya 1 hora 34 minutos conectados. Una gran bendición, ¿eh? No significa que no podemos estar más tiempo. Lo que significa es que hay que ser prudente. Yo sé que usted tiene más cosas que hacer. Hay que descansar también. Quizás mañana hay que hacer otras cosas. Y hay que tener cierta prudencia. Vamos a responder una última pregunta. Salomón dice, Dios bendiga a Salomón, que el Eterno bendiga su vida. Pregunta, ¿la salvación se puede perder y de qué depende? Saludo desde Chile. Mira, ese tema yo creo que lo hemos tratado sobre si la salvación se pierde o no. Y es un tema que tiene que ver también con la y tiene que ver con el preconocimiento de las cosas antes de que sucedan. Por eso el que va a ser salvo, Dios sabe quién es. No es que Dios decide porque usted sea salvo, no, es que Dios sabe de antemano quién le va a recibir y quién no. Entonces, la salvación, lo que nosotros no sabemos de manera humana, quién es salvo y quién no, porque hay gente que está en la iglesia y no son salvos, se van a perder mucho a veces, estando en la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Entonces, uno no sabe, porque algo que Dios sí lo sabe. Entonces, ahí que está el asunto. Entonces, el que es salvo no se va a perder y el que se va a perder no es salvo. Entonces, ¿por qué se puede dejar una persona de salvar por el pecado? La única forma de que alguien no sea salvo es por vivir en pecado y no aceptar a Cristo. Entonces la Biblia es clara con eso. Ahora, la predestinación es otra cosa, porque Dios nos predestina para obras, para ministerio, para muchas cosas que Dios preparó, porque Dios sabe de antemano quién es salvo y quién no. Entonces la salvación no se pierde, lo que se pierde son los que no son salvos. Clarena Pedro dice, pastor, una pregunta, duré 8 años en una iglesia y no me usaban estando casada y ahora no me congrego. Estoy bien así. Bueno, hermana Clarena,
Usted puede estar bien sin haber ido a la iglesia y tener un tiempo en su casa, pero la Biblia dice que hay que congregarse. ¿Dónde? Donde usted se sienta cómoda, se sienta un poquito bien. No espere un lugar perfecto donde todo sea lo más perfecto por la salvación y por amor a Dios. Pero la Biblia dice que no nos podemos dejar de congregar, que hay que congregarse. La iglesia es una institución, además del cuerpo de Cristo, instituida por Dios, por Jesucristo, fundada aquí en la tierra. Yo duré mucho tiempo sin congregarme, les confieso. Yo duré un tiempo que duré casi un año sin congregación, por situaciones que tuve de iglesia que tuve que salir, por situaciones que había, y Dios me guardó y pude estar firme, se enfrían cuando no se están congregando y terminan descarriándose muchas veces. Pero no es bueno estar lejos de la congregación, porque Dios quiere que señal del internet, pero hubo un fallo ahí con la señal, pero gracias a Dios volvimos a conectar. Ya estamos en la fase de despedir, tenemos mucho tiempo conectado. Agradecemos a todas las personas que están ahí.